Sí, se podría decir que en los últimos 30 años fue como perdiendo espacio la enseñanza de la geometría en toda la escuela primaria y tal vez en la escuela secundaria también, pero en la primaria por ahí básicamente porque se fue desdibujando cuál es el objeto de la enseñanza de la geometría. En algunos casos, sobre todo en el segundo ciclo, se plantea un trabajo más asociado a la medida, superficie, perímetro, y de alguna forma queda desdibujado, bueno, cuál es el objeto de enseñanza, por qué hay que enseñar geometría. O lo mismo que en el primer ciclo, en donde el trabajo está muy puesto sobre los dibujos y los pibes retienen los nombres de la figura, los elementos que tienen, si reconocen los dibujos, y no queda muy en claro desde esa perspectiva qué les permite a los alumnos saber y qué cosa les mueve saber los nombres del triángulo, el vértice, el ángulo, el lado, el ángulo interior, ángulo exterior. Al no ser muy claro cuál es el sentido que tienen esos objetos para la enseñanza, y hasta te diría que es sano que un maestro diga, y en lugar de enseñar esto, me ocupo más de enseñar las operaciones con los números. Y también es cierto que tiene sus dificultades la enseñanza de la geometría, pero sobre todo el desafío más grande es volver a asignarle algún valor y algún sentido a estos objetos que a lo largo de la historia sirvieron para un montón de cosas, pero que fue cambiando el sentido que tienen esos objetos desde que han sido creados. Y la verdad que fueron creados por ahí con objetivos completamente distintos a los que les podemos dar hoy a esos mismos objetos en la escuela. Si un maestro no termina de construir o de aprender en la formación que le habilita a los alumnos trabajar con la geometría, difícilmente lo enseñe. Y si lo enseña y no entiende para qué conviene enseñarlo, más vale que no lo enseñe y que enseñe mejor otras cosas. Respecto de la finalidad de la enseñanza de la geometría, nosotros pensamos que la geometría es un buen medio para enseñar un tipo de racionalidad, se trata de unos objetos abstractos que tienen unas propiedades y que es una interesante entrada para mirar, digamos, el funcionamiento de estos objetos matemáticos y entrar en modos de razonamiento, de deducción, que tienen una especificidad diferente que el trabajo con el cálculo, con las operaciones o con la medida. Evidentemente los objetivos de su tratamiento en el primer ciclo son muy diferentes que los del segundo ciclo. Nosotros pensamos que en el primer ciclo los niños pueden tener una entrada en el tratamiento de las figuras geométricas y de los cuerpos geométricos que les permitan empezar a identificar alguna de estas características de manera más global, empezar a distinguirlos, a poder explicitar estas características, que puedan identificar cuáles son las características que permiten comunicar la información mínima para poder copiar una figura o para poder reproducirla, en un tratamiento en el que se trabaja conjuntamente con figuras circulares, con figuras que tienen lados rectos, lados curvos, con cuadriláteros, polígonos, con todas esas figuras simultáneamente. Entonces, el tipo de problemas que vamos a proponer en primer ciclo están más ligados a problemas, digamos, un conjunto de problemas estaría ligado a poder identificar una figura entre otras, otro conjunto de problemas a poder copiar figuras de determinadas características, o problemas que involucren esta posibilidad de comunicar información. En el segundo ciclo, en cierta forma, es retomar aquellas características y propiedades de las figuras que los chicos pudieron haber empezado a elaborar a lo largo del primer ciclo, e ir a fondo en términos de qué le pasa a estos objetos, cómo me doy cuenta lo que le pasa, cómo me doy cuenta si algunas de estas características valen en algunos objetos o valen en todos, cómo hago para decidir si es verdad o falso lo que estoy pensando que pasa. Entonces, de ahí el fuerte que los problemas tienen que ver con la posibilidad de que los alumnos
se imaginen la posibilidad de anticipar los resultados de algunas cosas que les pasan a la figura sin necesidad de estar con la figura en la mano. La mayoría de las propuestas que circularon durante muchísimos años tenían que ver con observar o medir, y de lo que se trata precisamente la geometría que asumimos como objeto de enseñanza es la geometría de Euclides, en donde los objetos son objetos ideales, no son reales, no existe el cuadrado, es una idea, y como tal le pasan cosas que a los objetos reales no les pasan. Y esto es quizá la dificultad más grande de la geometría. Son modelos ideales, objetos ideales, que tienen ciertas características que me permiten a mí pensar sobre las relaciones que están ahí adentro. Y las relaciones valen ahí adentro y no valen en otro lugar. Los ángulos del triángulo suman 180 por ciertas relaciones internas al triángulo. Y suele ocurrir en algunas propuestas que se desarrollaron hace algunos años, en donde les proponen a los alumnos medir los ángulos y sumarlos, y no les da 180. Y la verdad que es probable que no les dé por los errores de medición, pero para la geometría suman 180 grados. Y desentrañar esa complejidad, poder usar las propiedades para saber lo que le pasa a esas figuras, es como el objetivo más fuerte. Y también pensando en preparar a los alumnos en seguir la escolaridad y ir aproximándose cada vez más al universo de la demostración. Lo que vale en la matemática vale porque uno puede elaborar argumentos en base a las propiedades y son argumentos deductivos. Y eso es como la entrada a un universo del pensamiento que socialmente no está presente. En general las verdades se dicen por fuerza de la ley o el más poderoso. Y en la matemática el poder está en las propiedades, cómo doy cuenta de lo que está pasando por los argumentos y la lógica de uso de esos argumentos. Y nos parece que como objeto cultural en el proceso de escolaridad es esencial para los alumnos. Esta entrada en la racionalidad o en la argumentación, en la demostración que es propia del segundo ciclo, evidentemente no es posible de ser tratada así en el primer ciclo, pero igualmente en los primeros grados intentamos que en los distintos problemas que los niños enfrentan aborden algunas preguntas que les permitan entrar en un trabajo anticipatorio. Entonces, por ejemplo, si están explorando las relaciones entre cuerpos y figuras geométricas, discutir con los niños qué huella dejaría una esfera. Si uno de verdad intenta dejar la huella, queda un redondel, un círculo. Pero cómo llevar a los niños a pensar sobre el funcionamiento de estos objetos en términos más ideales, más abstractos, más teóricos. Es decir, preguntarse, ¿qué pasaría si yo le apoyara apenitas a la esfera en la hoja y apenitas la apoyara y la sacara muy rápido? Entonces, bueno, poder discutir que no deja un redondelito, sino que deja un punto. Es decir, que si bien hay un tratamiento inicial con unas figuras representadas por dibujos o algunos cuerpos representados por cuerpos geométricos de un cierto material, hay un intento de que los problemas permitan abordar algunas preguntas más dirigidas hacia un trabajo anticipatorio. Esto por un lado. Y por el otro, digamos, un problema didáctico que está presente, esto sí, en el segundo ciclo, es que si bien estos objetos son objetos ideales y teóricos y abstractos, para explorarlos muchas veces necesitamos de dibujos. Entonces esto nos introduce en el problema de los instrumentos geométricos. Durante mucho tiempo el énfasis en la enseñanza de la geometría estuvo centrado en que los niños aprendieran a trazar o a hacer construcciones. Y estas construcciones son interesantes para poder estudiar las propiedades de los objetos, pero no necesariamente para centrarse en una supuesta perfección o corrección de la figura dibujada, ya que justamente, como explicaba recién Yayo, cualquier dibujo que se haga, cualquier medición empírica va a distar de las propiedades que tienen esos objetos ideales. Al nosotros recuperar como objeto de enseñanza la geometría euclídea, los problemas de construcciones son un motor fuerte,
porque Euclides precisamente construye la geometría usando lo que para nosotros hoy es la regla y el compás, la circunferencia y la recta. Y a partir de eso, los problemas de si se puede construir algo o no se puede construir, son problemas más que interesantes para explorar con los alumnos las propiedades de las figuras. Entonces, hay todo un paquete que es interesante de gestionar con los alumnos que tienen que ver con la posibilidad o no de construir las figuras con ciertos datos y con ciertos instrumentos. Y esto genera un ámbito de discusión y de exploración. Bueno, ¿qué le pasa a estos dibujos que quiero hacer? ¿Con estos datos me salen o no me salen? ¿Por qué me salen? ¿Qué tiene que ver eso con el objeto que estoy estudiando? Y este otro que no sale, ¿por qué no sale? ¿Serán los instrumentos? ¿Serán los datos? ¿Con qué instrumento me va a salir? ¿Con qué no? Y eso motoriza un proceso de argumentación. Y esto le dota a las figuras no solo la idea de objeto dibujado, sino la idea de que yo puedo pensar más allá del dibujo.